La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este espacio lleno de historia, archivos y memoria. Hoy estamos en el último programa de este 2024 y queremos aprovechar para agradecer a todas y todos nuestros oyentes que cada semana se han conectado a través de Radio UNAL y también a través de nuestro canal de Spotify y nuestro canal de YouTube. Para cerrar por todo lo alto esta temporada, hemos invitado a la doctora en Historia María José Montoya para dialogar sobre la llamada provincia de Guayana, la cual ocupaba más de 1 millón de kilómetros cuadrados entre el Orinoco y el Amazonas, y estuvo subordinada a la Audiencia de Santa Fe de Bogotá por más de 200 años. María José, bienvenida a nuestro programa. Hola, buenos días, mil gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por haber aceptado esta participación en nuestro último programa de esta temporada. Y pues para iniciar me gustaría que nos contaras qué te llevó a investigar la provincia de Guayana y su relación con la Audiencia de Santa Fe de Bogotá. La historia sobre esta provincia tal vez ha sido poco explorada o tal vez sentías que debías ampliar la historiografía existente. ¿Qué me llevó a mí a estudiar esta provincia de Guayana? Yo te diría que fueron 3 cosas. En primer lugar, mientras estaba haciendo la carrera, el doctorado, encontraba constantemente en la documentación de los siglos XVII y XVIII descripciones del territorio del Nuevo Reino de Granada en los que se apuntaba que parte del territorio del distrito de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá era esto llamado la provincia de Guayana. Y es recurrente, lo encuentras frecuentemente en el siglo XVII y en el siglo XVIII hasta 1777, es decir, la primera mitad del siglo, casi hasta el último tercio. Entonces yo decía, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esa provincia de Guayana? ¿Y cómo así que subordinada al distrito de la Audiencia, pues de la capital del Nuevo Reino primero y luego del Virreinato? Y entonces me pasó asociado a eso que luego viendo los primeros libros de historia que se hicieron ya en la Colombia independiente, en la República, yo encontraba que los historiadores tempranos de Colombia, como José Manuel Restrepo, insistían en eso. Entonces decían, sí, en los tiempos del pasado colonial, en nuestro virreinato o el Nuevo Reino de Granada incluía la provincia de Guayana tal, pero nunca dicen qué era ni hasta dónde se extendía, pero ellos mismos, les digamos, las historias ya nacionales o republicanas, lo insistían en eso. Entonces, eso fue lo primero. Yo decía, bueno, pero esto es algo que se ha estado repitiendo durante larguísimo tiempo. ¿Por qué? Y porque además no sabemos más y qué significa. Luego me pasó también que yo conocía pues levemente y gracias al trabajo de Manuel Lucena Giraldo las expediciones científicas o una expedición científica que duró 7 años a mediados del siglo XVIII, es decir, es anterior a la expedición botánica. Es una expedición científico-militar que se sostuvo entre el Orinoco y el Amazonas en sentido norte-sur, es decir, como bajando, digamos, a contracorriente del curso del río Orinoco, y en la que un grupo grandote de expedicionarios españoles estuvo merodeando, investigando y produciendo informes, dejando un legado de información científica impresionante con descripciones de peces, con descripciones de plantas, con relaciones geográficas, con descripciones de los cursos de los ríos, ¿no? Del Orinoco, del Ariari, del Guaviare, etcétera. Hay un montón de información científica que se produjo durante 7 años en esta provincia de Guayana y yo sabía esas expediciones y en algún momento me pregunté, bueno, la información sobre estas expediciones, ¿cómo llegó a las siguientes generaciones? Es decir, a las que ya estuvieron en tiempos de Mutis y la expedición botánica y a las generaciones, digamos, que terminaron puestas en esos momentos tormentosos de las revoluciones y las guerras de la independencia. Y entonces yo lo que veo es que a finales del siglo XVIII, Francisco José de Caldas, por ejemplo, en su descripción del territorio virreinal, lo que dice es, tiene unos leves indicios de que hubo estas expediciones,
habla de algunos mapas que se produjeron en ese tiempo, pero básicamente lo que subraya es desconocido. Esto es un desierto que desconocemos, ese país del Orinoco, digámoslo así. Y esto también es recurrente, ¿no? Entonces, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es también el momento en el que Humboldt visita la América Meridional y pasa pues un ligerísimo mes viajando por el Orinoco y produce alguna información y unos mapas importantes sobre esta provincia de Guayana. Eso a mí me pareció sorprendente, como por qué tenemos una expedición científico-militar previa a la expedición botánica en la que se produjo un acervo documental de una ciencia local producida aquí por expedicionarios españoles y de otras partes del mundo. Había estudiantes del Linneo, por ejemplo, estaba Per Loeffling, pero con soporte de guías locales, es decir, la ciencia no se puede producir sin el conocimiento indígena, nadie se mueve por las selvas del Orinoco sin los guías locales, etcétera. Entonces, en últimas, toda esa ciencia producida aquí, ¿por qué no supieron sobre ella las generaciones siguientes antes de las revoluciones de la independencia, como en el caso de Francisco José de Caldas? Entonces yo decía, bueno, pero este vacío, ¿por qué está? Y porque además los colombianos hoy no sabemos de estas expediciones científicas y demás, es decir, sabemos un montonón sobre la expedición botánica liderada por José Celestino Mutis, pero para atrás no tenemos otras ideas o no sabemos mucho sobre esto y pues es parte de la historia de la ciencia, lo que hoy llamamos nuestro pasado colonial. Entonces, como que a mí me sorprendió ese vacío intergeneracional antes de la independencia. Y luego lo otro que me pareció fascinante de ir a estudiar qué era esto de la provincia de Guayana es que yo me la encontraba en unos lugares que para mí resultaban muy insólitos. Entonces, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en 1898, durante meses Julio Verne publicó en París una novela por entregas que se llamó El soberbio Orinoco, que la leían, la mandaban en un magazine para las familias francesas, es decir, la estaba leyendo ciudadanos de a pie en Francia, ¿no? Y estos finales del siglo XIX. Tema de esta novela son unos expedicionarios que se van al Orinoco para investigar si uno de sus afluentes, que es el Atabapo, es un río que después de las independencias y de las delimitaciones fronterizas entre Colombia y Venezuela, si ese río pertenece a Venezuela, si es un río venezolano o si es un río colombiano. Ese es el tema de la novela, es decir, hay una población de ciudadanos franceses interesados en este tema alrededor del Orinoco, en las delimitaciones fronterizas y en la exploración fluvial, que tiene un suficiente furor para que se esté mandando por entregas, etc. La Guayana es fascinante porque tiene de todo. El contexto mismo a la hora de estudiarla, cuando uno se va enterando de qué pasó ahí, porque fue un lugar como muy multiimperial, uno se entera de que hay un dominio territorial de por lo menos dos grandes grupos indígenas, que son los aruacos. Estos no son como los de la Sierra Nevada, sino los del tronco lingüístico arawak, los arahuacos, y los caribes, hay esos dos grandes grupos. Hubo españoles, hubo asentamientos holandeses, hubo asentamientos franceses, hubo después unas negociaciones en las que los antiguos asentamientos holandeses se volvieron ingleses, y aparte de eso, durante los siglos XVII y XVIII, por las plantaciones holandesas que llevaban esclavos a las plantaciones, hubo muchas fugas. Entonces existió una población afrodescendiente metida en las selvas del Orinoco que tuvo también como una interrelación con todos los demás actores que estoy mencionando. Aparte de eso había misioneros, ¿no? Jesuitas y capuchinos con unas haciendas gigantescas que tuvieron un crecimiento exponencial de sus ganaderías, por lo menos. Y pues además hubo lo que te cuento, ¿no? Expediciones científicas, unas previas a la expedición botánica que conocemos mejor. Entonces es fascinante, ¿no? Hay una interacción humana de poblaciones muy diversas, con poderes muy distintos en la zona, en un lugar geográficamente es muy retador todavía hoy en día para su penetración, necesita mucho del conocimiento local para poderse explorar. Todo ahí es fascinante, solamente la desembocadura del Orinoco en el Atlántico, en la que en cierto momento del año el caudal del río profundiza tanto en su salida al mar. Tú te encuentras de pronto mantarrayas marinas saltándote en la corriente del río, ¿no? Porque se están mezclando las aguas. Ahí está este lugar, en el Alto Río Negro, que es un río grueso que une la corriente del Río Negro con la del Amazonas y que genera como en últimas la unión del gran caudal del Orinoco con el del Amazonas, digamos, es la unión de esos dos grandes ríos y de esas dos grandes cuencas. Entonces aquí hay un bioma interesantísimo también por el lado de la historia ambiental. Pienso yo que es un lugar sobre el que todavía nos queda tantísimo por estudiar. Con respecto a la parte 2 de la pregunta, en que me decías si se había estudiado esta provincia o si yo estaba como abriendo camino con la historiografía, es muy paradójico porque esta es una provincia que ha sido
hiper estudiada. Lo que pasa es que no se estudia en su vínculo con la audiencia de Santa Fe, Bogotá. Después del año 1777, la corona española hizo como una reforma territorial en la que transfirió definitivamente la provincia de Guayana, la dejó subordinada a la jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela, que tenía capital en Caracas, y esta provincia de Guayana, que tenía su propia capital en Santo Tomé de Guayana, quedó subordinada para ciertos asuntos al gobierno de otra provincia que se llama Cumaná, que es venezolana también, pero en fin, digamos que se la deslindó de su subordinación a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá. Eso fue en el año 1777, de manera que cuando va terminando el siglo XVIII, estalla toda la crisis monárquica en España, se vienen como ya las conflagraciones más directas de revolucionarias de independencia y empieza esa larguísima guerra de independencia. Lo que ocurre es que tras esas 2 décadas de guerra y después de que ha muerto toda una generación de personas que estuvo medio informada, por ejemplo Francisco José de Caldas, que supo algo sobre esta provincia, después de que se genera como esa turbulencia de la independencia, los primeros historiadores que escriben sobre el pasado colonial en estos territorios calcan sobre su noción del pasado colonial los mapas nuevos republicanos. José Manuel Restrepo, yo creo que asume que la historia de la provincia de Guayana es responsabilidad de los historiadores venezolanos, porque este territorio ha sido de Venezuela desde 1777. Entonces, eso genera un vacío historiográfico en el que en Colombia nosotros no tenemos una noción del territorio del Nuevo Reino de Granada ni del virreinato que esté articulada con esta pieza del rompecabezas, pues que estuvo ahí subordinada durante un poquito más de 200 años. Y en cambio en Venezuela la estudian profusísimamente, pero siempre asumiéndola como territorio venezolano, nunca vinculándola como a la autoridad jurisdiccional a la que estuvo sujeto. Hay bibliografía amplísima y los estudiosos, sobre todo venezolanos y españoles de los años 60 del siglo pasado, produjeron un montón de información sobre esta provincia, sobre estas expediciones de las que te estaba hablando ahorita, que se llama la Expedición de Límites de 1754, sobre la historia de los jesuitas y de los capuchinos en esta zona. Es decir, bibliografía hay, lo que quieras, en volúmenes enormes, compilaciones documentales, hay transcripciones de papeles. También aquí, como hubo unos líos fronterizos y hubo comisiones arbitrales para definir las fronteras entre las jóvenes Venezuela y Colombia, ellos tuvieron que mirar documentos antiguos para ver qué era de qué provincia, en qué momento, ¿no? Y cómo, por dónde trazar las rayas limítrofes entre los países. Y eso implicó que esos árbitros de límites conocieran un montón de información antigua producida durante la colonia sobre esta zona. Entonces, bibliografía hay muchísima, pero está dispersa en muchos archivos distintos, muchos tienen que ver con esas negociaciones limítrofes de mitad y finales del siglo XIX. Otra información tiene que ver como con el furor americanista, digamos, del siglo XIX, que recuperó de los archivos un montón de crónicas de Indias y documentación de ese estilo, ya de la colonia temprana, en donde se han recuperado documentos, están transcritos, están a la mano, es decir, hay una profusión de información dispersa en colecciones distintísimas, en archivos distintísimos y ordenadas según unos criterios como topográficos que nosotros no siempre tenemos presentes. Mi tesis fue básicamente ordenar, volver a leer esas fuentes, reordenar un corpus y buscar todos los lugares en donde yo viera conexiones con Santa Fe, Bogotá. Entonces, pues yo al final fui encontrando que eran unas conexiones de orden defensivo, que eran unas conexiones de orden, digamos, geográfico, en el sentido como de caminos que se establecen y que son muy, muy perdurables. Conexiones, digamos, que tenían que ver también con la movilidad de ciertos funcionarios que estaban yendo y viniendo entre la capital de la provincia de Guayana, Santo Tomé, Guayana, y Santa Fe, Bogotá. Esa era una ruta que hicieron con frecuencia, la hicieron varias veces, la hicieron a veces gobernadores. Hay unas conexiones como muy visibles entre esa pieza del rompecabezas del Nuevo Reino de Granada y del Virreinato que no tenemos tan presente y la capital, tanto el Nuevo Reino de Granada como el Virreinato. Hay documentación y luego estudios sobre los asentamientos no hispánicos en el área. Entonces existe desde el lado británico, porque ellos tuvieron posesión de lo que antes eran las plantaciones holandesas. Hay información en archivos holandeses también y hay información producida por los franceses que tuvieron ahí también sus asentamientos. Entonces esta es una bibliografía verdaderamente gigante. Pues muy interesante todo este contexto que nos has dado sobre esta investigación. Nos hablaste también, pues en términos geográficos, también sociales y también un poco económicos de esta provincia de Guayana, los actores que estaban directamente relacionados allí en este territorio. Y bueno, esto me lleva a preguntarte si en esta región
al haber estas potencias coloniales y también pues la presencia de comunidades indígenas, si hubo conflictos con otras potencias por el control de esta zona o incluso las comunidades indígenas también se sometieron a estas potencias coloniales o también hubo algún tipo de conflicto entre los nativos, los indígenas y los colonos. Esto es como una explosión de conflictos y negociaciones constantes y es difícil hacerte un resumen como entre los siglos, digamos, 16 y 18 porque son 300 años, pero como en un marco general, aquí habría que entender, digamos, de las poblaciones indígenas están arhuacos y los caribes, que tienen subgrupos, es decir, estos son troncos lingüísticos que tienen como distintas comunidades indígenas y distintas como también sublenguas derivadas de estos troncos, ¿verdad? Y esos son dos grupos como muy diversos que tenían un conflicto entre ellos porque pues ahí primero estaban los arawak en tiempos prehispánicos, luego como migración caribe muy grande y eso generó como un conflicto entre estos dos enormes grupos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, en 1532 a principios del siglo XVI comienzan a penetrar el área del Orinoco, comienzan a penetrar por el Orinoco los españoles. Y entonces aquí va a llegar, digamos, un siguiente poder a esta zona que va a ser el del Imperio Español en expansión en ese momento. Y lo que le va a pasar, digamos, a la expansión española o a los intereses expansivos españoles en el área es que normalmente van a encontrar buenos aliados en la población arhuaca y enemigos en la población caribe. Es como la descripción típica que hacen, no te digo que no haya habido eventos que uno encuentra en la documentación como de colaboración entre caribes y españoles, pero lo usual es que los pactos, en algún sentido, las alianzas que establecen los españoles con población nativa se hagan con los arhuacas. Ese es un tema que tenemos muy olvidado porque en algún sentido hay como una glorificación casi como idiosincrática hoy en día de lo latinoamericano asociado a lo caribe, ¿verdad? Y al Caribe, al Gran Caribe, y eso ha cubierto con una hojarasca de historiografía sobre los caribes a las poblaciones arahuacas que tuvieron un papel importante en la penetración española de esta zona, fueron aliados, hicieron acuerdos. Eso por un lado. Por el otro lado, pasa que cuando en el siglo XVII empiezan a asentarse los holandeses en la costa atlántica, que ellos la llamaban la costa salvaje, los holandeses hacen un pacto con las poblaciones caribes que tienen alrededor en contra de los españoles. Entonces le intercambian a los caribes otros esclavos indígenas que los caribes van y cazan normalmente en los asentamientos españoles donde ya hay indígenas arhuacos reducidos, les cambian esa población esclavizada por armas y entonces se generan ahí unos grupos, se vuelven verdaderas guerrillas de cara al Imperio Español conformadas por población caribe armada por holandeses cuyas armas han sido conseguidas a través de la trata humana de indígenas arahuacos. Eso es uno de los conflictos. El otro pues claramente está entre holandeses y españoles. Los holandeses son un enorme imperio. Durante el siglo XVII Holanda es un imperio en crecimiento exponencial, tienen unos intereses expansionistas, ponen unos asentamientos en la fachada atlántica del norte de Sudamérica y hay infinidad de casos que encuentra uno en el que sus barcos, que además son muy buenos para navegar por la corriente del Orinoco, suben casi hasta la boca del río Meta, es decir, se están entrando en el nuevo Reino de Granada de una forma que altera a las autoridades en Santa Fe, Bogotá, y les preocupa que haya una invasión holandesa. Y luego va a pasar lo mismo con franceses que tienen conflictos en el siglo XVII con autoridades españolas, eso en el siglo XVII, entonces es un escenario ahí multiimperial. No hay lo que uno podría llamar como imperios indígenas, pero sí hay grupos indígenas que tienen un dominio de poder indígena imperante, digámoslo así, eso es más preciso. Está toda esa malla de conflictividades en el siglo XVII. En el 18 va a haber un conflicto también con Portugal, digamos que España y Portugal están definiendo unas fronteras que les han quedado resueltas casi que desde el momento de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. En el siglo XVIII hacen muchos esfuerzos por delimitar mejor esa frontera en las Indias occidentales y entonces hay un conflicto en el que también están a punto de irse a la guerra España y Portugal por las posesiones de todo el cono sur del continente americano y eso implica el pedacito que concierne a la provincia de Guayana, que es la frontera entre portugueses y españoles.
y bueno, teníamos muchísimas más preguntas con relación a esta investigación, pero bueno, ya por cuestión de tiempo tenemos que cerrar nuestro programa del día de hoy, no sin antes que nos contaras, al ser esta provincia de Guyana pues tan lejana de Santa Fe de Bogotá, ¿qué percepción tenían en el periodo colonial los habitantes aquí de Santa Fe de Bogotá sobre esta provincia? ¿Se consideraba una extensión natural del territorio o tal vez lo consideraban un espacio exótico y desconocido? Esa pregunta tiene varias respuestas. Pasa como pasa ahora, ¿verdad? Que las personas que están, digamos, habitando los lugares y moviéndose a través de las distintas rutas, de pronto descubren que los puntos no están tan lejos, ¿verdad? Uno encuentra historias de comerciantes, como uno que se llama Fermín de Sancinea, por ejemplo, que escribe cómo conduce harinas entre Santa Fe, Bogotá y Santo Tomás de Guayana de una forma bastante expedita. Eso depende además del momento del año, porque depende de las lluvias y el caudal del Orinoco. Entonces hay testimonios así, pero hay otros, por supuesto, de personas que están en Santa Fe, Bogotá, diciendo que eso es lejísimo, que cómo se puede gobernar eso que está ya tan lejos, etcétera. Y lo que uno ve es que, pues claro, hay una dificultad, ¿no?, en los desplazamientos. Entonces los contingentes que llegan militares son pequeños, les cuesta trabajo llegar. Pasa lo mismo con, digamos, la financiación de la operación imperial en este lugar, pues entonces se demora siempre como esas gestiones para los pagos, etcétera. Pero la percepción contemporánea, pues hay varias percepciones y pues claramente para algunos la descripción de este lugar durante los siglos XVII al XVIII o casi que finales del XVI al XVIII es como de un desierto deshabitado, porque claro, no hay núcleos urbanos como los que estaban acostumbrados los españoles, pero para otros no. Va uno a encontrar testimonios en los que le explican, uno ve que la movilidad de las poblaciones nómadas alrededor del río. Esa movilidad del nomadismo indígena te habla no de lugares despoblados, sino de lugares en los que hay unas comunidades que tienen unos ciclos de movilización a través del río y demás. No hay una sola respuesta para esa pregunta. Lo que sí te puedo decir yo es que aquí hay mucho por investigar y pues si hay otros investigadores a los que les parezca interesante este lugar, a mí me parece tan fascinante, pues esa es una de las preguntas que uno podría hacerse a la hora de investigar. Y va a tener siempre perspectivas muy distintas y hay testimonios muy diferentes de cómo se percibía. Lo que sí también te puedo decir es que a nosotros estudiar esta antigua provincia española de Guayana hoy nos va a permitir tener una idea menos desarticulada de lo que fue el territorio del Nuevo Reino de Granada y el territorio del Virreinato, del Nuevo Reino de Granada. Porque es que a la hora de sumar esta pieza, el rompecabezas a nuestros mapas que proyectamos sobre el pasado colonial, nos vamos a enterar de un montón de caminos por los que se estaba moviendo la gente, de un montón de comercio que existía, de un montón de intercambios entre distintos grupos indígenas, entre distintas poblaciones. Vamos a poder estudiar la velocidad de la correspondencia. Nos vamos a enterar de pronto de que tal vez vamos a constatar que el territorio mismo del reino y del virreinato no estuvo tan desvertebrado y dividido interprovincialmente, sino que eventualmente hubo más comunicación interprovincial de la que nosotros estamos calculando. Pues va a ser útil integrar esta pieza del rompecabezas tan enormes, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que hemos tenido olvidados, ignorados o en la sombra. María José, pues muy interesante lo que nos has contado sobre esta región, esta provincia de Guayana. Y bueno, íbamos también a hablar un poco sobre la importancia del Orinoco, sobre esta red fluvial y su articulación con otras partes del Imperio Español. Pero bueno, parece que va a ser un tema que vamos a tocar seguramente en otro programa. Ya en el próximo año podremos hablar al respecto, por supuesto, si tú aceptas la invitación. Pero bueno, por ahora vamos a cerrar nuestro último programa de este 2024 y por supuesto, no sin antes agradecerte por haber participado en este programa del día de hoy y esperamos que nos puedas acompañar más adelante el próximo año pues para hablar un poco sobre la importancia del río Orinoco. Ay, pues yo estaré feliz de acompañarlos, estoy muy contenta de esta invitación, mil gracias. Ojalá más gente de Colombia se anime a estudiar esta zona que es verdaderamente fascinante y bueno, a ti mil gracias por el interés, la divulgación y tiempo. Muchísimas gracias, María José. Este es un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Les invitamos a las personas a seguirnos en nuestro canal de YouTube,
canal AGN Colombia nos pueden encontrar para que puedan escuchar todos los episodios que hemos tenido en este año, por supuesto los que tendremos en el 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que tengan un muy feliz año y nos escuchamos en una próxima ocasión. Que estén muy bien y hasta pronto.